Entonces, lo que tenemos en resumen es que hay discursos que son pseudocientíficos. Los charlatanes, por ejemplo, los que dicen que hablan de matemáticas cuánticas. Hoy en la Batalla de los Alimentos compartiremos con el doctor Ricardo Andrés Roa, quien nos brindará conocimiento de ciencia muy importante para fortalecer un propósito común, que entendamos que la leche es el alimento más maravilloso de la humanidad. Bienvenidos. Hola Ricardo, pues qué rico tenerte acá con nosotros en el Lechado 2 y pues quería que nos contaras un poco más de ti, pero sobre todo un médico veterinario involucrado de lleno en las ciencias de la salud. Cuéntanos cómo es eso. Sí, pues básicamente el tránsito que yo hice pues fue haber empezado efectivamente con un pregrado en medicina veterinaria. Unos doctores, amigos de la familia, estando estudiando, me metieron que unos doctores de Subiría y de la Torre a hacer investigaciones en torno a virus, concretamente hacer algunas experimentaciones en lo que tenía que ver con la patología de retrovirus, que es como el virus del SIDA y que también hay varios en distintas especies de animales. Entonces eso fue llevando un poco hacia lo que era la interacción entre una medicina animal a la medicina humana, pero cuando uno lee historia de la ciencia, historia de la medicina, y en realidad las dos medicinas han estado todo el tiempo unidas y le debemos, por ejemplo, el hallazgo de la insulina justamente a un trabajo en perros y que de hecho nos va a servir para contextualizar la importancia de la colina, que es un nutriente que se encuentra en los huevos y que permite contrarrestar el proceso de hígado graso en humanos y que de hecho si se contrarresta esto se evita el riesgo de cirrosis o de cáncer hepático. A los perros, por ejemplo, ¿qué les pasa? Si los alimentan solo con mazamorra o con productos vegetales, el perro es un carnívoro y al tener una exposición a ese tipo de dieta artificial terminan también desarrollando cirrosis. Entonces, eso poco más o menos lo que nos hace entender es que desde la investigación los modelos animales son totalmente necesarios y es soporte de lo que han sido grandes descubrimientos para la medicina humana. Totalmente interesante y yo creo que pues a veces muchas personas no lo asocian y pues muchas gracias por darnos esa explicación. Acá en el Lechado siempre tenemos un participante especial o un invitado especial a la mesa y en este episodio pues nos está acompañando Quesos del Caquetá con su denominación de origen. No sé si tú los conoces, si sabes o has probado algunos de los quesos de ellos. Pues sí, la verdad es que sí he sido consumidor, especialmente porque tienen un queso muy sabroso para sándwiches. Entonces sí los conozco y los admiro porque sé que hacen un trabajo social muy importante en una zona que ha sido también muy azotada por toda clase de problemas sociales, ¿no? Claro que sí. En este episodio pues vamos a trabajar unos conceptos duros, pero para tener mensajes simples, ¿sí? Y pues vamos a arrancar con uno que a veces uno lo siente muy ajeno, muy distante, y es el tema de salud pública. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Bueno, hoy en día, digamos que la evolución del concepto de salud pública ya va en lo que es la medicina planetaria. ¿Qué quiere decir eso? Es la interacción de distintos sistemas donde a través del modelo Una Salud, pues los investigadores salubristas se dieron cuenta de que de la salud animal dependía la salud humana y de la interacción de estas dos se veía o se podía ver mejorada o afectada lo que era la salud ambiental. Poco más o menos nos exige abrir el radio de observación sobre lo que son las patologías o los riesgos en salud que hay, lo que también se conoce como los determinantes sociales, inclusive que afectan lo político, lo cultural, en la generación de la enfermedad. Entonces, la salud pública hoy en día, por ejemplo, en los temas que más les agradan a ustedes, oiga, hay una gran afectación poblacional a partir de ideas culturales sobre los alimentos. Y por eso es que tenemos que tener una congruencia y una formación muy científica, porque
o los fenómenos también de las redes sociales que son muy positivos para algunas cosas, hay mucha desinformación basada en pseudociencia. Entonces, ¿qué es la pseudociencia? El arma preferida de lo que son los políticos o los politiqueros malintencionados que quieren generar lástima, que quieren hacer estas lógicas de oprimidos, opresores, que son distintas luchas de clases metamorfoseadas, pero que en últimas no le convienen a la sociedad porque están metiendo medias verdades que son mentiras completas. Y en el tema de la nutrición vamos a ver que esto es total y hay una afectación a la salud ambiental también. Ok. Acá pues vamos a hablar de la nutrición y de esa importancia de la proteína y de la energía de origen animal, ¿sí? Y como este episodio se llama La batalla de los alimentos, quiero que nos ayudes a profundizar un poco más en ese enemigo que es la pseudociencia, ¿sí? Que para mí es como más enfocado a un concepto como más de desinformación de las cosas. Entonces no sé qué nos puedes contar más sobre eso. La pseudociencia, lo que quiere decir el prefijo pseudo es falso, y ciencia pues es el conocimiento replicado, comprobado, verificable. Entonces lo que tenemos en resumen es que hay discursos que son pseudocientíficos. Los charlatanes, por ejemplo, los que dicen que hablan de matemáticas cuánticas. No hay matemáticas cuánticas, hay física cuántica. Pero el ignorante, el que desconoce ese dato, entonces dice, hoy, ¿cómo sabe? Está utilizando jerga o lenguaje técnico que si la persona no tiene un conocimiento, le meten goles y dicen, oiga, esta persona es muy inteligente y en realidad está haciendo es un mentiroso. El famoso Dr. Biter, ¿sí? En muchas cosas tiene exactitud y le da bien a las cosas. Pero en otra, por ejemplo, él dice muy peyorativamente que las frutas no sirven para nada y resulta que el banano, si tú no tienes un consumo de banano suficiente, te encalambras porque no tienes el suficiente potasio, etc. Entonces uno no puede llegar a un extremo tampoco de eliminar las frutas, de eliminar harinas, porque resulta que nosotros, por ejemplo, inclusive hay campañas institucionales en este momento contra los azúcares. ¿Y por qué eso es anticientífico y pseudocientífico? En monogástricos, como el ser humano, es decir, los que tenemos un solo estómago, el combustible bioquímico metabólicamente hablando del sistema nervioso central es la glucosa, ¿sí? O sea, nosotros no somos como los rumiantes que pueden funcionar a partir de ácidos grasos volátiles en su manejo del sistema nervioso, sino que nosotros necesitamos glucosa. Entonces toda esta batalla cultural contra la glucosa también es nociva y lo amplían entonces a la lactosa y entonces empiezan con todos estos desafueros de que todo tiene que ser deslactosado, descremado y entre más le quitan a los alimentos dicen que es mejor, pero resulta que la gente no está teniendo unas mejoras sustantivas en lo que es su salud, sino que por el contrario estamos viendo muchos procesos de disrupción, o sea, de ruptura de la normalidad de las hormonas en seres humanos, incluso en animales. Porque sí. Hay algo y son dos temas como que han estado rondando mucho últimamente en los medios y en todo este tema a nivel mundial, llamémoslo así, y tiene que ver con estos movimientos como el globalismo y a veces uno lo confunde, ¿sí? No lo entiende muy bien, y es como ese movimiento mundial, son como para mí son como unos hilos invisibles, ¿sí? Que buscan un beneficio propio, pero que obviamente están manejando unos mensajes y una conducta que está pues afectándonos completamente. Y ahí podemos entrar y asociarlo con ese tema del wokismo, que es como el tema de opresores y oprimidos, ¿sí? Yo quisiera que nos contaras un poco más sobre ese tema y como esa repercusión en realidad de cómo está afectándose y de lo que tú veníamos hablando anteriormente, cómo puede estar tan unido, ¿sí? Claro, digamos que es un modelo sociológico. En el modelo sociológico del wokismo lo que vemos es una corriente neomarxista que hace ver que todo lo tradicional es malo.
Entonces, ¿para qué? Para que asumamos una serie de comportamientos que vayan en contra de la familia tradicional, que vayan en contra del respeto a las autoridades, o sea, y esto tiene ya antecedentes históricos, que cuando lo vemos, y por ejemplo la gente no lo sabe, excepto gente que haya hecho investigaciones, tesis en el área, la gente a veces se pregunta, oye, pero ¿por qué Putin es tan conservador en Rusia, por ejemplo, contra las ideologías de género y el feminismo y todas estas cosas? Y la razón es histórica, porque ciertamente hasta la revolución bolchevique empezó primero con una revolución sexual, pero resulta que ese antitradicionalismo llevó a que después lo que eran las décadas de los 30 y 40, la antigua Unión Soviética se hizo inmanejable para las autoridades. ¿Y por qué? Porque no había cohesión social, porque todos los jóvenes que resultaron de las familias desintegradas se volvieron pandilleros y ni siquiera con esos ejércitos tan reglados que tenían lograron contenerlos. Entonces, ¿eso qué tiene que ver, por ejemplo, con lo que estamos viviendo? El estado de anarquía que se le ha vendido a la juventud como si fuera algo positivo, que es tumbar esculturas, renunciar a la herencia de Occidente, que es la herencia de la razón, de la ciencia metódicamente hecha. Entonces ha desencadenado en que la gente empieza a decir, no, comer huevo entonces es favorecer la violación de gallinas, y lo que ustedes lo pueden buscar en internet y son consignas de grupos activistas, o que se violan las vacas, y entonces empiezan a mezclar y hacer unas mezclas discursivas que suenan disparatadas, pero ¿qué implica en lo que es la supervivencia de los pueblos? La gente deja de alimentarse bien, empiezan a desmantelar sistemas que son de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la ciencia y lo que viene a ser un autor que es muy famoso, es el padre de la etnometodología, que es Malinowski? Entonces él decía, oiga, las costumbres son mecanismos que nos aumentan la supervivencia. Entonces, ¿esto por qué es tan importante en materia ética? Porque la manera en que producimos alimentos, por ejemplo, el que haya ganado bovino, camélido, ovino, caprino, según el sitio geográfico, ¿qué está contrarrestando? Que no haya cacería sobre carne silvestre, sobre carne de monte, y paradójicamente es una evolución porque mantiene bien los sistemas naturales, y los sistemas zootécnicos son autorreplicables, y nosotros no estamos destruyendo el conjunto biodiverso de la naturaleza, como es el contraste del discurso, ¿no? Que dicen, no, comportémonos como indígenas. Imagínense ustedes 8.000 millones de personas cazando en el monte para obtener sus insumos. Y todo esto ha ido en el discurso de lo que viene a ser una coevolución entre las especies, desde que hace 12.000 años mínimo empezó el proceso de domesticación de las especies. Y si ustedes lo notan, ha habido una evolución del ser humano en su capacidad cerebral, en su capacidad metabólica, pero también en la evolución de estas especies, razas y otros conceptos asociados que se han logrado matizar. Entonces, contra todo ese antitradicionalismo, ¿qué hay que hacer? La gente no tiene tiempo de aprender esto, pero hay que darle estos contenidos que son antropológicamente ciertos, paleontológicamente descubiertos. Todo esto es parte de lo que es esa necesidad de medidas adaptativas para que sobrevivamos. Y por eso ese wokismo es muy peligroso, porque te ponen a ti de víctima, y no hay peor verdugo que aquel que se ha creído víctima toda la vida. Es así. Y acá yo creo que también podemos asociarlo mucho pues por todo el tema lácteo y de ganadería, y es que efectivamente a nosotros como productores pecuarios, digamos que nos satanizan, se puede decir, no sé si sea la palabra correcta, Doc, porque el hecho de que estemos haciendo desarrollo, procesando productos alimenticios, estemos siendo maltratadores de alimentos, ¿sí? Claro. Entonces, la respuesta es que la palabra sí es correcta, okay. Y está, según los rabinos,
los rabinos dicen, mire, la Torá, que son los 5 primeros libros de lo que es para nosotros la Biblia, lo que explica toda la naturaleza humana. ¿Y por qué te digo que es lo correcto? Porque si ustedes ven en el arquetipo de Caín versus Abel, Abel era un pastoralista, ¿sí? Abel era un criador de ovejas y tal, mientras que Abel era un agricultor que le tenía envidia al pobre Abel y lo termina acribillando, ¿no? Entonces, ¿por qué es que sucede esto, digamos, en el fenómeno de la naturaleza humana? Si ustedes notan, lo que está ocurriendo es una guerra que es de fondo cultural, pero es de decir, oiga, los que crían animales, entonces no merecen nada y son unos violentos y son unos, bueno, todo negativo, pero resulta que son los que proveen los alimentos que nos permiten sobrevivir. Y cuando nos vamos al fenómeno neurológico, bioquímico, etc., la provisión de proteína animal, de ácidos grasos omega 3, lo que les puedo decir de vitamina A, que tienen digamos que unos efectos directamente sobre el sistema nervioso central, que nos permite ver, que nos permite aprender, que nos permite tener salud tiroidea. Si ustedes notan, mucho de estas gentes que se dejan llevar por una moda y otra, están tomando suplementos de hormonas tiroideas como nunca antes en la historia. Y lo que nos dicen las tasas de salud pública o epidemiológicas es efectivamente en los últimos 50 años se han disparado muchas de estas enfermedades a nivel mundial. Hay un estudio muy famoso que es el estudio Wickman, que es sobre la salud tiroidea en inglés, y han visto el descuadre. ¿Y qué pasó en Inglaterra? Inglaterra es la casa del veganismo. Entonces no les servía ni siquiera el vegetarianismo, que porque consumían lácteos y huevos, pero resulta que cuando hacemos el paneo total, los veganos tienen todas las deficiencias nutricionales y sin embargo se venden como si fueran una dieta saludable. Y les falta de todo, o sea, no solo la vitamina A, el complejo B, la B12. Cuando falta la vitamina B12, ¿qué le pasa? Ustedes lo ven hasta en noticieros. Entonces dicen, no, que cosquilleo en las extremidades. Esa es la primera fase. Lo que no dicen es que si no hay vitamina B12, no se forma la mielina. La mielina es el neurotransmisor que inclusive te ayuda a mantener tu salud mental a tal grado que cuando no la tienen, comienzan, y hay estudios epidemiológicos muy robustos con más de 170,000 sujetos muestrales en la Universidad de Indiana, Facultad de Psicología, donde si no tienen esos metabolitos, se dispara la ideación suicida. Y un concepto que en inglés se llama suicidality o suicidalidad, que son las tendencias que tienen muchos de los jóvenes a estar primero ansiosos, luego si no corrigen pasan a fenómenos de depresión, luego pasan a ideación suicida. Y la tasa, que eso se ha visto hasta en el ejemplo de Corea del Sur, que empezó también con estas mismas modas, las tasas de suicidio se incrementan también, que son cofactores, porque el suicidio es cofactorial, o sea, hay varios factores interviniendo, pero la dieta es uno de ellos que puede ayudar a prevenir. ¿Por qué? Sencillamente los lácteos tienen ácido mirístico. El ácido mirístico es una sustancia que la encontramos en el fluido amniótico y que de hecho mantiene tranquilo al bebé y tiene, digamos, farmacodinámicamente un efecto muy parecido a lo que viene a ser un ansiolítico, pero es de carácter natural. Es como cómo se apacigua un bebé cuando está tomando su leche materna de la madre, un ternero, un cachorrito, está por vía, la naturaleza tiene un orden perfecto. El problema es que nosotros nos creamos más sabios y empecemos a decir, no, usted no puede comer esto, y estamos yendo en contra de ese orden natural, contra natura lo llaman los abogados, y empezamos a tener unos problemas serios, que es lo que estamos viendo. En Enlechados, el podcast de Gerente Lechero y su ecosistema de innovación láctea, siempre traemos contenidos que nos ayuden a fortalecer, con perspectiva y nuevo conocimiento, las ideas para el crecimiento de la lechería colombiana. Si nuestros contenidos te gustan, compártelos por favor con tus amigos, ganaderos amigos, con la industria láctea,
Suscríbete, comparte tus comentarios, para nosotros va a ser muy importante para siempre traer nuevas ideas de perspectiva para el desarrollo global de la lechería colombiana. No dudes en contactarnos y ser parte de nuestras actividades académicas como el Congreso de Gerencia Lechera, que este año viajará por 5 regiones del país. Un abrazo para todos. Otra cosa que quería mencionarte, tú nos acompañaste, fue finalizando el año pasado, estuvimos en el Andinapac y tuvimos una agenda académica totalmente pues interesante y como muy diferente, tocando unos temas totalmente distintos a lo que normalmente uno puede llegar a ver, y es el superar esos mitos a la intolerancia de los lácteos. Es poder ver y llegar a entender que hay unos falsos intolerantes. Yo pongo pues un ejemplo básico y tú me lo refuerzas y lo corriges, y es que efectivamente si arranca pues con un bebé, ¿sí? El bebé inicia pues tomando leche materna, ¿sí? Luego ya pasa una transición y empieza a tomar una leche de fórmula, ¿sí? Dejando ya la leche materna, y luego ya en esa tercera fase vuelve a tener el consumo de leche vacuna, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver un choque, porque efectivamente, pues no sé, y tú me dirás en cifras más contundentes, hay un choque porque muchos de esos niños no pueden consumir nuevamente leche, ¿sí? Y generan como esa falsa intolerancia a esos lácteos. ¿Qué opinas de eso? Pues digamos, o sea, el resumen, si le metemos también lo que es la parte cultural o antropológica, ¿qué puede ser? Hemos hablado que el ser humano es mamífero. Hemos hablado que si ustedes ven muchos alimentos culturales para adultos, tienen un gran componente lácteo. O sea, estamos hablando de los quesos, estamos hablando del kéfir, estamos hablando del quiche, que es, o sea, en distintas partes culturales, el lácteo está presente en la alimentación para adultos. El problema es que ha terminado pasando de acuerdo a unos fomentos de mercado que, por ejemplo, para 1961, la producción de la soya estaba más o menos en 27 millones de toneladas a nivel mundial. En el 2025 cierra con más de 400 millones de toneladas de soya producido, ¿sí? Donde antes en América se estaba produciendo en Estados Unidos, pero resulta que ahora lo están produciendo en Brasil y en Argentina. Y estos ya son los mayores productores del mundo, a pesar de que nosotros digamos que en Sudamérica no nos vemos como unos grandes consumidores de soya, porque terminan llevando el negocio a Oriente. Entonces aquí viene una parte que es también importante, ¿no? Occidente, en estudios epidemiológicos y demográficos, por ejemplo, la calidad del esperma en hombres occidentales es mayor que en Oriente. El jalonamiento de productos afrodisíacos, que son unos productos que son unas narrativas fantasiosas que ahora están persiguiendo hasta los burros, que porque la piel entonces decían que tenía afrodisíaco, y todo eso es paja. El cuerno del rinoceronte, las sopas de aleta de tiburón, o sea, porque esto es un tema de una salud, porque está generando unas depleciones poblacionales, unas mermas poblacionales en distintas especies de animales. ¿Para qué? Para que se les pare el pirulí a los de Oriente, ¿por qué tienen ese comportamiento? Porque resulta que ellos tienen una dieta altamente basada en soya, y ahí viene el tema de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son unas sustancias, unas moléculas que la naturaleza, ¿para qué las creó? Cuando había sobrepastoreo, ¿no es cierto?, en circunstancias naturales para los herbívoros. Entonces, varias de estas plantas, especialmente las leguminosas, activaban los fitoestrógenos para impedir que los rebaños ovularan y que hubiera mucha mayor población de rumiantes y que acabaran y erosionaran todas esas tierras.
Ahora bien, con el caso humano, artificialmente han estado ingiriendo con estos productos de soya esta clase de compuestos, y sin llevarlo al extremo, lo que sí se está viendo es inclusive una feminización de poblaciones biológicas como las anguilas, como de anfibios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos fitoestrógenos, su nombre lo dice, son estrógenos. Son o usan el mismo receptor del 17 beta estradiol, que es la hormona normal dentro de los mamíferos para dar los efectos estrogénicos. Entonces por eso era que decíamos, oiga, ustedes no se están dando cuenta, muchos de los varones jóvenes, porque resulta que para 2005 el 25% de la leche de fórmula para bebé ya tenía soya incluida. Entonces esto no se veía en los años 70, en los años 60, donde ahí era lo que tú describías. El ser humano tomaba leche materna, por ejemplo, hay una comicidad de lo que es el caso mío. Yo estuve tomando leche materna casi hasta los 3 años. Ok. ¿Y eso qué implicaba? De ahí hacia uno el tránsito a la leche normal, y ciertamente, pero eso ocurre en varias enzimas, si tú no tienes el sustrato, el sustrato es donde actúa la enzima, tú dejas de producir esa enzima. Entonces ahí es donde empezó lo de la lactasa, y había gente que sí generaba o genera gases o dispepsias, que se llama técnicamente, en donde efectivamente el procesamiento de la leche pues era menos eficiente, y sí había algún grado de gases, de indigestión o lo que sea, pero eso también resulta que puede llegar a ser corregible con moderada exposición de nuevo, y se va generando de nuevo la tolerancia al alimento. Lo importante es no quitar el lácteo y empezar a consumirlo, y por lo menos que se consuman lo que vienen a ser pues alimentos muy saludables, estilo lo del queso, lo que viene a ser el kéfir, que están y ayudan a modificar el microbioma intestinal e inclusive gástrico. A tal grado que, por ejemplo, el kéfir, y eso también es una noticia no de que la leí, sino es totalmente vivencial, la cura de gastritis e incluso de úlcera por parte del kéfir es una realidad de apuño, y eso lo que nos dice es, oiga, esto sí es saludable, te recompone el microbioma que está, el primer cerebro es el intestino, y te ayuda justamente a que funcione mejor tu cerebro. En el ecosistema de innovación láctea Gerente Lechero, contamos con una empresa aliada que va a lanzar en pocos meses la primera leche para la primera infancia acá en Colombia. Esto bajo una ganadería certificada en leche A2A2. Pues para nosotros es de gran orgullo pues ver este desarrollo, y sobre todo pues porque va a ayudar mucho también a promover como tal el consumo de lácteos en Colombia. ¿Tú qué opinas al respecto? Me parece fabuloso, porque esa innovación lo que representa para la salud pública es generalizar lo que viene a ser un nutracéutico. La leche A2A2 es antidiabetogénica, y hay una expansión poblacional de lo que es este síndrome metabólico de la diabetes, con lo cual esto es un preventivo nutricional para lo que puede ser esa amenaza hacia la salud humana. Por otra parte, lo que viene a ser el abastecimiento de esta clase de leche, de vitamina A, de lo que es vitamina K2, de lo que es la vitamina D3, es un perfil muy completo en el sentido de que ayuda inclusive a disminuir la posibilidad de desarrollo de enfermedades del espectro autista. Y esto está confirmado recientemente por un científico de apellido Feng, y efectivamente a través de lo que viene a ser esa buena influencia de esta clase de metabolitos como esa vitamina D3, lo que es un aprovechamiento de yodo. El yodo también hace que te funcione bien tanto la tiroides, como es la mayor causa prevenible de lo que es inhabilidad intelectual, ¿no es cierto? Recordemos que si no hay yodo, y se solía formar lo que era el cretinismo, ¿no? Que era una enfermedad muy típica de montañas,
que se palió un poco con añadirle, y allá viene otro tema de pseudociencia, ¿no? A la sal de montaña se le empezó a añadir yodo para quitar esos casos de bocio, y después con estas modas de restringir la sal, otra vez están apareciendo casos de bocio, por ejemplo. Pero a lo que vamos es, con esta leche para la infancia, es prevenir problemas desde muy temprana edad para los niños y que no pierdan la capacidad de síntesis de sus enzimas que procesan correctamente los lácteos, y es un gana-gana total porque de hecho el modelo pues le sirve a la sociedad por múltiples, hasta de prevención de enfermedades crónicas complicadas como las que hemos hablado. Ok, pues muy interesante, y pues nosotros acá desde Gerente Lechero estamos muy contentos de este primer lanzamiento, de este primer desarrollo, y estaremos pues contando y enviándoles pues más información al respecto. Otra noticia también importante que tenemos es que este año vamos a realizar nuestro tercer congreso de gerencia lechera, pero este año lo vamos a llevar a varias cuencas lecheras, y todo enfocado bajo un eslogan supremamente interesante que se lo voy a leer, Doc. Es el pastoreo como base de la producción, bienestar animal único y con ello virtudes para la salud y el bienestar del mundo. Acá le cuento, Doc, que el congreso se va a llevar a regiones como el Caquetá, el Meta, el Eje Cafetero, Nariño y Boyacá. Entonces creo que pues va a ser una representación importante porque cada área, cada sede como tal, va a contar algo totalmente diferente y va a exaltar como esas virtudes en todos los temas de ganadería y de lechería. ¿Usted qué opina al respecto? Pues es totalmente loable lo que están haciendo porque es un abordaje integral a lo que viene a ser la salud de distintas geografías. Como ustedes están abordando salud ambiental porque están haciendo manejos de pasturas estilo Nueva Zelanda, en donde le dan prelación a mejorar la calidad de los forrajes, de las pasturas, utilizando la genética, utilizando el enriquecimiento de los suelos, es decir, están evitando que haya erosiones, están asegurando esa salud ambiental, están asegurando la salud de la población humana y están cuidando de los animales. Entonces es un gana-gana. ¿Por qué? Porque resulta que la gente no sabe, pero fruto de lo que han sido todas estas ideologías, el tamaño del inventario de la población bovina ha venido cayendo terriblemente en el mundo. Y resulta que si nosotros no tenemos a esos compañeros coevolutivos para continuar abasteciéndonos de lo que necesitamos nutricionalmente, esto es un riesgo civilizatorio y de supervivencia en múltiples aspectos. Porque el inventario bovino en Estados Unidos se ha contraído. ¿Por qué? Porque el mayor latifundista que quiere meternos una alimentación basada solo en plantas, que eso es anticientífico, que no es equilibrado, etc., están siendo estos señores que son los mayores latifundistas, que saben es de la venta de software de computadoras y que son avarientos, o sea, tienen la mayor cantidad de plata en el mundo y nunca les va a ser suficiente, y se compraron todo lo que es el cinturón agroproductivo de Estados Unidos, y ahí era donde había la generación de ganaderías y de pequeños y medianos productores que está siendo reemplazado. ¿Por qué? La carne de 3D o carne de laboratorio es hecho con insumos de soya. Entonces imagínense la brutalidad que estamos haciendo. Una urdican como si supieran. Doc, ¿qué tal esta frase que nos creó la producción? Más ciencia en las leyes y menos leyes basadas en pseudociencia. ¿Qué opinas? Me parece que dieron justo en el blanco, porque estamos viendo lo que vienen a ser las ideas pues que son populistas, pero que no le convienen a nadie. En este momento, justamente por falta de manejo científico, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina no ha sido interlocutor válido tenido en cuenta para la elaboración de reformas. Muchos de los científicos en el manejo, un artículo de Aurelio Suárez, gente en lo que era Agrosavia, en el ICA, que no es idónea, por ejemplo, maquilladoras, licenciados en educación física, que son importantes en su rol, ¿no?
pero no en un manejo sanitario de especies vegetales y animales, porque justamente se ve el detrimento de la función a nivel institucional. Entonces me parece que es hora urgente y al borde del abismo de empezar a enaltecer lo que es esa formación educativa, científica, que al fin y al cabo es la herencia de nuestros abuelos. Es la herencia que no se puede perder y es la educación. Mientras que hay una buena educación, mientras que disminuyamos los riesgos sociales. ¿Cuáles son los riesgos sociales? Hambruna, desempleo, epidemias. Lo vamos a hacer y ese es el artículo 26 de la Constitución. Hay que tener idoneidad profesional. Aquí no se trata de que nos saltemos que los psicólogos le digan a los ingenieros de petróleo cómo deben ejercer su profesión, mucho menos a nosotros en los campos de las ciencias de la salud. Tenemos que respetar esos límites y los psicólogos dicen respeten los límites, pero ellos no lo están respetando. En el ejemplo de la senadora Padilla, nos ha querido cambiar el código de ética profesional a lo que son médicos veterinarios, zootecnistas y MBZs. Esto no señor, usted dedíquese a lo suyo, usted es psicóloga. Entonces hay cosas que debemos respetar en la praxis política y es algo que en las profesiones liberales es indispensable. La semana pasada Estados Unidos dio un giro de 180 grados, haciendo un cambio muy importante en los temas y en sus directrices y guías de la regulación de la alimentación, y se modificó esa pirámide de la alimentación. Creo que esto pues va a tener una repercusión muy importante. ¿Tú qué opinas al respecto? Por eso es pertinente el tema de cuando hablamos de las milk wars o las guerras de la leche, las batallas de los alimentos, muchos de nosotros fuimos testigos de cómo se empezó a estigmatizar, a envilecer lo que era, por ejemplo, el consumo de huevo hace unas 4 décadas, 3 décadas, diciendo que no, que era fatal, que porque tenía colesterol. Eso sí, no hablaban de la colina y de las bondades que tenía, incluso de las vitaminas D y demás. La vitamina E, que también es antioxidante, etc. ¿Y para qué era eso? Con unos discursos de marketing nos empezaron a vender cereales ultraprocesados y resulta que ¿cuál fue el saldo final que empezaron a darse cuenta en Estados Unidos? Epidemia de obesidad que antecedió la pandemia del COVID-19 y que no iba solo por el lado de la obesidad, sino que tenía un perjuicio psicológico y entonces era una pandemia de depresión, también por ansiedad, de la autoimagen, de muchas cosas que le influyen al ser humano y que resulta que iban mediadas por esas pirámides nutricionales institucionalizadas donde habían puesto por encima lo que eran los azúcares y las harinas y le habían dejado un 0,8 gramos por día a lo que eran las proteínas. Y ahora con este cambio de regla se dejó en primer lugar a la proteína, doblándole su ración a 1,6. ¿Y por qué esto es tan importante, en especial en una población adulta? Porque la proteína lo que compone son los ladrillos, la estructura dura de los tejidos, o sea, por ejemplo, la gelatina. La gelatina lo que nos mantiene es la buena salud de las articulaciones, la piel. Si tú no tienes suficiente colágeno, entonces te arrugan más rápido, los órganos pierden consistencia y desde luego esto está mediado es por la proteína. En esencial, si es animal es mucho mejor, pero es esto, o sea, esto es jugar con las reglas de la naturaleza y desde luego con todos los criterios que ustedes han exaltado del bienestar animal, de un buen manejo, de un magnífico trato, y esto es la idea principal. El maltrato se cura con el buen trato, no con la abolición de las relaciones entre especies. Sería idiota, que es lo que se ha hecho en algunas partes, que se elimina la participación de los caballos, o sea, aquí nos quedamos sin hipódromo por esa clase de políticas. Y resulta que los médicos que sabían de caballos les tocó irse a Estados Unidos, a Venezuela, a Arabia, para poder ejercer y darle un buen mantenimiento en su salud a los caballos. Pero fíjense el daño que se termina haciendo en muchas poblaciones y es algo que es como el remate de toda esta idea. Los supuestos o falsos protectores de animales lo que están generando con tanta falsa compasión es un detrimento poblacional en distintas especies. Estamos hablando mega herbívoros, que es, ahí está el caballo, está el bovino,
a nivel de las poblaciones mundiales es ciudad. Doc cree que con este giro que dio Estados Unidos con el cambio de esa pirámide es una gran oportunidad de confianza para nosotros los productores lácteos como para poder fortalecer y trabajar y desarrollar mucho más y acelerar mucho más ese crecimiento tanto en las lecherías como en todos sus derivados. A nivel de ciencia y técnica y de desarrollo empresarial, esta es una oportunidad de oro que hay que defender porque ustedes saben que la economía nacional está en serios problemas por endeudamiento. Estamos en una prosperidad al debe en este momento. ¿A qué nos obliga esto? A incrementar los aparatos productivos vocacionales que tenemos. Mientras que ya vemos qué es lo que está pasando en Norteamérica, en Europa, donde también están asfixiando la producción animal, nosotros podemos en este momento, con toda una infraestructura naciente y, pues claro, ya se están viendo las bondades de la gente que salió a estudiar hace unas décadas, estamos fortaleciendo capacidades productivas innovadoras. Entonces creo que es el momento oportuno de empezar a dar un tránsito y una evolución para el sector agropecuario, pero tenemos que unirnos todos porque las amenazas culturales y sociológicas van por el orden de la política, los discursos filosóficos y una cultura falsamente compasiva, que eso se contrarresta con la oferta científica de lo que es el bienestar animal. Uno en el bienestar animal evalúa constantes de los animales, la mejor vivienda posible que se le pueda dar a los animalitos, el mejor trato posible, la mejor atención médica, y eso es una garantía para el animal y también para el ser humano en los que son los criterios de salud pública humana y verdad. Totalmente, yo creo que acá también cabe resaltar que Colombia desarrolla pues una ganadería 100% de pastoreo, y eso yo creo que es único y que en el mundo se está viendo cada vez mucho más restringida. Entonces creo que toca fortalecerlo y promocionarlo y divulgarlo. Y esto es otro hecho científico. ¿El hecho científico cuál es? Las vacas o los rumiantes que les han hecho la propaganda negra que por el metano son aquellos que han sido estabulados, alimentados con concentrados, pero cuando el animal se alimenta con forrajes y pasturas frescas, el metano baja en un 60 a un 70%, con lo cual el impacto sobre el cambio climático, en vez de ser productores, son secuestradores de estos ecosistemas de carbono y mejoran lo que son digamos que los balances nacionales de las cuentas de carbono. Entonces podemos impactar la salud ambiental también favorablemente, pero basados en ciencias, no en discursos que dicen los demás. Y yo creo que aquí podemos decir que la culpa no la tuvo la vaca. No la tuvo la... Exactamente. Ok. Acá ya para pues ir llegando pues a un punto importante en toda esta charla que hemos tenido el día de hoy, que ha sido totalmente enriquecedora. Quiero compartir un eslogan para que tú me profundices mucho más al tema y sobre todo una noticia totalmente importante y pues muy contenta me tiene esa noticia. El tema del eslogan es salud y justicia, ¿sí? Vamos con toda pues para ser parte del Congreso. Vas a estar con el número 30 por el Partido Conservador. Cuéntanos aún más de eso. Bueno, es simplemente que nosotros como colombianos, estando al borde del abismo con muchos sectores afectados, tenemos que exaltar nuestra cultura colombiana, ser orgullosos, tener una buena consideración de lo que vienen a ser todos estos desarrollos, pero nos toca defenderlo a nosotros mismos, defender la libertad, defender los sistemas productivos, defender la ciencia en el orden gubernamental. Por eso decidimos, pues en un liderazgo que me han concedido, el estar haciendo la representación en Senado por el Partido Conservador con el número 30 y el eslogan es salud y justicia. ¿Para qué es esto? Bueno, pues ustedes saben, hemos descrito toda una serie de problemáticas, pero también soluciones posibles donde la parte empresarial, la cultura orgánica de lo que vienen a ser los sistemas productivos puede ser potencializado para mucho bien de las universidades, es decir, de la academia, del sector productivo, del sector social, exaltar la ética campesina y de los productores agrarios, que es lo que ha hecho grande a Colombia. Y si no pensemos nada más en Juan Valdez, en Amanta,
en tantos ejercicios como de Terralecho, otros que nos han venido comentando acá, el queso del Caquetá, que mantienen con economías lícitas funcionando al país y en un proceso de mejora y de evolución social. Ok, Doc, pues para cerrar quiero terminar con Colombia necesita más ciencia en las leyes y menos leyes de pseudociencia. Entonces yo creo que esta ha sido una charla totalmente interesante con unos temas totalmente amplios, abiertos, diferentes y que creo que la mayor parte pues de nuestra audiencia no ha conocido o conoce a grosso modo. Muchas gracias por tu compañía y pues nada, en otra oportunidad nos veremos nuevamente. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos han escuchado.